¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Durante la próxima media hora vamos a hablar de una entidad que en tiempos de crisis se ha convertido en uno de los principales soportes de una nueva sociedad que busca desesperadamente algo tan básico como puede ser alimentarse, vestirse o incluso despertar nuevos valores humanos. Hablamos de Cáritas Diocesana y esta mañana nos acompaña el director de Cáritas Diocesana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo. Señor Ruiz del Castillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos hablando de una entidad, señor director, que se ha visto desbordada en los últimos tiempos. Pues sí, lamentablemente esta es la situación, puesto que las administraciones públicas poco están cubriendo, dada también la situación económica por la que están pasando, y por supuesto nosotros estamos haciendo no lo que queremos, sino aquello que podemos hacer, porque todos los dineros que vienen todos los fondos que tenemos para atender estas necesidades vienen pura y exclusivamente de la aportación del pueblo, de las colectas que tenemos en la misa de los primeros domingos de mes, de la acuestación de Corpus y de aportaciones, como digo, de personas de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de aquí, los que viven aquí en nuestra tierra, que colaboran con nosotros en eso, en eventos como unos que hay ya en este mes. Hay algunos eventos musicales que por supuesto se van a desarrollar y bueno, pues van en beneficio precisamente de todas estas atenciones que estamos dando a tantas familias como nunca se ha ocurrido en Cáritas. Estamos hablando de una nueva sociedad, señor Leonardo, gente que a lo mejor nunca se había visto en esta situación, y especialmente nos vamos a detener en los niños porque son las principales víctimas de esta crisis que estamos sufriendo. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que detrás de esos niños está la familia, que son los principales perjudicados por esta situación, y por supuesto arrastran también a los niños, que son los perjudicados. Con el comienzo ahora del curso escolar, pues muchos de estos niños que a lo mejor tenían dificultades para poder comer todos los días, no lo van a tener con el comedor escolar, y va a ocurrir como en el curso anterior, que cuando finalizó se generó este problema de qué se hacía con esos niños que solamente estaban teniendo la oportunidad de alimentarse una vez al día con la comida del colegio, y que una vez finalizado el curso pasado, como digo, iban a dejar de hacerlo. Se arbitraron por parte de dos ayuntamientos principales, los del área metropolitana, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, esos campamentos de verano, con el fin de que estos críos, pues al mismo tiempo que tuvieran un espacio lúdico, pues también pudieran alimentarse convenientemente. Tengamos en cuenta que muchos de estos padres, cuando los días de lunes a viernes que el niño está en el colegio, ellos en muchos casos acuden a comedores sociales, como puede ser en nosotros el de Santa Cruz en la calle de la Noria, la Milagrosa, y los dos comedores que hay también en La Laguna, ¿no? O sea que son situaciones lamentablemente tristes y dramáticas, ¿no? ¿Y esas familias también tienen dinero para pagar el comedor escolar? No, tenemos que hacerlo nosotros también, u otras entidades. En muchos casos, pues dada la situación que tiene la familia, el Consejo Escolar pues, decide que asume, la propia consejería asume el costo de ese comedor para el niño, pero hay otros casos en los que no, porque o a lo mejor la familia a lo largo del curso ha caído en situación de desempleo y por tanto no tener medios económicos para poder pagar no solamente el comedor, sino también el transporte escolar, y también nosotros colaboramos con los dineros que tenemos y como podemos también, lógicamente, en esa ayuda que nos piden los padres. Pero también estamos ahora mismo decantándonos precisamente por los niños, es decir, estamos atendiendo con mayor calidad y calidez a familias con críos entre 0 y 14 años fundamentalmente, y claro, pues tenemos que hacer lamentablemente excepciones en cuanto a atender o no atender a un número determinado de familias, porque ahora mismo no podemos hablar de cuántas personas han atendido en lo que llevamos de año en relación al año anterior. Pues a lo mejor si digo una cifra pueden ser menos, y se nos puede preguntar, con la que está cayendo y atienden a menos personas en el mismo periodo. Pues no es que atendamos a menos, estamos atendiendo a menos realmente, pero sí estamos atendiéndolo de una forma mucho más de calidad y de calidez, como digo, que de cantidad. Porque no nos preocupan los números, nos preocupan las personas, y si nos preocupan las personas tenemos que trabajar con ellos más y mejor. Es decir, no es solamente el darles de comer, porque la misión de Cáritas no es solo dar de comer, que también, pero es otra. La labor promocional nuestra de hace más de 30 años es lo que está ahí pendiente. Cuando una familia o una persona acude a Cáritas en demanda de ayuda tan básicas como puede ser la alimentación, es porque no hay unos ingresos en esa casa, y si no hay unos ingresos por un empleo precario o una falta de empleo. Entonces se ha trabajado siempre en la promoción, como digo, desde hace 30 años, en búsqueda de que esa persona no tenga por qué acudir a los servicios sociales y tampoco a Cáritas para poder subsistir y para poder, incluso en muchos casos, finalizar
finalizar el mes. Entonces se busca el empleo y dentro de esa promoción y de ese departamento como es el nuestro de empleo estamos consiguiendo grandes éxitos, porque precisamente en estos meses que llevamos del año 2012, con la que está cayendo en cuanto al desempleo, pues hace unos días nos han dado las cifras del mes pasado y también hay una caída brutal del empleo. También tengamos en cuenta que nosotros, de las algo más de 200 personas que hemos atendido en estos meses en el Departamento de Empleo, hemos insertado en el mercado laboral a 60 personas. Eso para nosotros es el mayor éxito que podemos tener, porque 60 personas que aunque sea con un contrato precario, pero que al menos 3, 4 o 5 meses, que o 6 o un año, un poco más de tiempo. Exactamente, puedan tener algunos ingresos. Primero, paralizamos ese hábito, deshabituación al trabajo, porque cuando una persona lleva meses o un año o 2 años ya sin empleo, ha perdido los hábitos del trabajo, eso de despertarse muy temprano, poner el despertador, levantarse y sobre todo la disciplina del trabajo. Bueno, pues con esto lo evitamos, hacemos un parón y vuelve a trabajar y por tanto también estamos, al menos durante 3 o 4 meses, esas familias no dependen de los servicios sociales ni de Cáritas tampoco. Bueno, volviendo a los niños, señor Ruiz del Castillo, estamos hablando de niños que acuden al colegio sin desayunar, que incluso a lo mejor no han cenado ni la noche anterior. ¿Estamos llegando también a problemas de desnutrición en el ámbito infantil? No solamente de desnutrición en los niños, sino también en el resto de la familia. Tengamos en cuenta que todas estas asociaciones que han proliferado en estos tiempos con motivo de la crisis, que están haciendo una labor impresionante como es dar de comer a tantas familias, hombre, no se está dando la alimentación con la nutrición básica que necesitan. Y yo por eso abogo siempre y en algunos casos me parece que les molesta a alguien el que yo diga que no soy partidario de la bolsa de alimentos. Y no soy partidario por lo que voy a comentar ahora y además por un hecho que lo tengo grabado en la mente, que es cuando yo entré a un despacho de Cáritas, salía una señora con una bolsa en la mano y me dice, ¿me puede usted decir para qué quiero esto? Le dije, pues señora, por lo menos para hacer un potaje o algo, ¿no? Y me dijo, sí, pero es que no me han podido dar el dinero para comprar las bombonas de butano, que no tengo. Claro. Entonces eso está grabado en mí, esa frase de aquella señora, y por supuesto abogo por eso, ¿no? Por dar el vale de alimentos para ir a un supermercado. Podremos, si nos ayuda también la gente, porque lógicamente si no nos dan nada más que alimentos no podemos repartir nada más que alimentos. Si nos dan dinero podemos cubrir las necesidades que decía esta señora de comprar la botella de butano. Pero también estamos contribuyendo con el vale de alimentos a que esa persona, con la cantidad que se le dé de dinero en ese vale, pueda ir al supermercado, no solamente comprar la alimentación básica, que ya es carne, pescado, fruta y verdura, que entra dentro de lo que es la nutrición básica de cualquier persona, sino que también puede comprar el jabón o el gel para ducharse, para poder lavar la ropa, el detergente y el amoníaco para desinfectar el baño, ¿no? O sea que todo eso son necesidades que tiene una familia, no solamente comer. Por eso digo que Cáritas no es solo dar de comer. Cáritas tiene que cubrir todas estas necesidades, pero también tiene que cubrir eso, la bombona de butano y el gas, y la luz y el agua, que si no paga le cortan, o el alquiler, porque si no lo van a echar a la calle, o la hipoteca incluso, porque si no lo van a poner la entidad financiera también en la calle. O sea que son una serie de necesidades que tenemos que cubrir, pero al menos lo básico que pueda necesitar cualquier familia. ¿Y el niño es consciente de lo que está pasando en la casa? ¿De que su madre y su padre no trabajan, no encuentran trabajo? En muchos casos se oculta. Yo tengo una anécdota, pues, si se puede llamar anécdota a temas de estas características, en un comedor social de Madrid, en el que muchas familias, los niños estando en el colegio, comen en el comedor del colegio y ellos acuden al comedor social, pues entonces en época de vacaciones y los sábados y los domingos, que el niño está con los padres, acuden con los niños al comedor a comer, pero disfrazan el comedor de una fiesta familiar. Como una fiesta familiar, en el que se han juntado muchísimos padres, donde acuden con sus niños a pasar el fin de semana o las vacaciones a comer allí y todos han puesto su dinero para comprar esa comida. Es un poco el ocultarle a los niños estas situaciones. ¿Y es malo ocultárselo a los niños? Depende. ¿O según qué edades? Según qué edades. Depende de qué niño, porque lógicamente hay muchos niños que a lo mejor con 9 años necesitan saberlo y otros que no. O sea, depende de eso ya, pues bueno, yo pienso que un psicólogo o una psicóloga podría determinar a los padres si es conveniente decirlo o no decirlo ya a los críos. ¿Y esto cómo está influyendo en el rendimiento escolar? Influye mucho porque un niño que le estén rugiendo las tripas difícilmente puede prestar atención a la profesora o al profesor que le está dando una lección de matemáticas, de historia o de
o de ciencias. Ya decía usted que estaban trabajando con menores de 0 a 14 años especialmente. También se ha visto una cierta demanda de artículos de recién nacidos. Se están dando muchos casos de parejas que acaban de tener sus hijos y que se están encontrando con una mano delante y otra detrás. Sí, efectivamente. No hace muchos días, precisamente una señora embarazada que supongo que habrá dado a luz o estará ya a punto de darlo en este mes de octubre, y entonces no tenía, pero vamos, ni siquiera un pañal para el crío, ¿no? O sea, era imposible porque no tenía medios para ello, y entonces, pues bueno, le dimos lo que nosotros teníamos y lo que podíamos hacer por ella, ¿no? Y cuando diera a luz, pues se le dijo que los pañales y la leche del menor, en función del peso y de lo que determinara el pediatra, pues entonces trataríamos de facilitárselo, ¿no? Son situaciones también dramáticas, pero no solamente en el tema de los críos, los que van a nacer, o de los recién nacidos. En eso estamos trabajando en el proyecto Shasiraxi, que es un proyecto para, generalmente son mujeres solteras, y además entre 15 y 30 años aproximadamente, embarazadas o ya recientemente han dado a luz, y con críos entre 0 y 3 años, ¿no? En ese proyecto, que es un centro de día, lo que se hace es educar a esa mujer en todos los aspectos de la atención al menor, incluso desde cuando vienen embarazadas, desde esa preparación, independientemente de la que le está dando su ginecólogo o en el centro donde esté siendo atendida para dar a luz, independientemente de esa preparación, se les hace otro tipo de preparación, como es cómo se va a encontrar cuando dé la luz, cómo tiene que atender al crío, qué tiene que hacer con él, y una vez que ya tiene el crío en brazos, pues incluso hasta enseñarle a dar de comer o a bañar al crío. Todo eso se hace en ese proyecto, y ahí se les facilita incluso no ya los pañales y la leche mientras está el niño dentro de la casa, sino también cuando sale fuera, porque no tienen otros medios, y hay que también facilitarle eso para cuando están en la casa pues puedan también continuar con esa labor con sus hijos, ¿no? O sea, y por otro lado también otra de las atenciones que estamos tratando de cubrir, digo que tratando porque no podemos llegar a todos, como digo, es precisamente todo lo que son los libros y el material escolar, ahora que está el curso prácticamente hace un mes que comenzó, ¿no? Ha habido que cubrir muchas demandas. El año pasado fueron más de 2.500 las niñas y niños que tuvieron sus libros y su material escolar gracias a Cáritas. En este año la demanda fue muchísimo mayor, superamos los 3.000, pero no ha habido posibilidad de cubrir a todos. Es imposible, no tenemos medios para eso porque estamos, como digo, decantándonos por esa alimentación básica y necesaria para los más pequeños, y bueno, pues preferimos que busquen por otro sitio esos materiales si se les pueden dar, o que los compartan en clase con otros alumnos antes que dejar de darles la alimentación y nutrición que necesitan. Para aquella gente que nos puede estar viendo en casa, señor Ruiz del Castillo, después de escuchar estos testimonios, este dramatismo que ustedes palpan día a día, ¿de qué manera ayudar? ¿Con dinero? Ya sabemos que están las cuestaciones parroquiales, que supongo que también habrán descendido en los últimos tiempos por la disponibilidad económica de las familias, pero de forma material ¿se puede ayudar? Aportando alimentos, aportando material escolar, aportando ropa. Yo digo, o sea, ha crecido las aportaciones a Cáritas, la verdad es que sí. ¿Ha crecido entonces? Sí, han crecido, pero claro, han crecido en un porcentaje que estamos hablando entre un 3 y un 5% aproximadamente, que han crecido lo que son las no colectas. Acorde con la demanda de ayuda. Claro, ¿no? Exactamente, si la demanda está en un 12 o en un 14%, pues ese 5 es ayuda, porque entonces el déficit que podemos tener es menor, ¿no? Pero siempre hay un déficit, porque la demanda siempre va por encima de la ayuda. Las aportaciones, sí, hombre, independientemente de que yo, como digo, no sea partidario de dar la bolsa de alimentos, pero lógicamente sí, aunque yo también quiero concienciar a las familias y a las personas que tengan esa voluntad de comprarnos, de ir al supermercado y comprarnos un paquete de garbanzos, por ejemplo, para dárselo a otra persona. Si nos vamos a gastar €1, yo prefiero que nos lo entreguen, porque de esa forma podemos incrementarlo en ese vale que vamos a dar al supermercado para que esa familia pueda, como dije hace un momento, tener la nutrición adecuada y la alimentación básica que necesitan todos los miembros de la familia, y por otro lado también puedan no solamente comprar la comida, sino también el gel o los otros productos, tanto de higiene personal como de higiene doméstica, ¿no? ¿Hay periodos de impotencia, señor Ruiz del Castillo, como director de Cáritas, cuando se ve que esta situación no tiene fin, que no se ve esa luz al final del túnel? Sí, se siente uno impotente, pero yo siempre tengo una esperanza, porque en el principio de mi vida pasé por una situación similar, como fue con mis 9, 10 años, que estaba recién terminada la Segunda Guerra Mundial y hacía pocos años que habíamos terminado la Guerra Civil, y yo vi una España con estas colas en los conventos, en las puertas de los conventos. No había comedores sociales en aquel entonces, pero en las colas de los conventos, de muchos sitios donde se establecieron comedores sociales, las colas de estas personas, y esa necesidad la estoy viendo ahora, al final casi de mis días también, ¿no? Pero con la esperanza de que entonces se salió, estoy también ahora, de que también se va a salir.
Hombre, que tardemos más o menos, también en aquella época se tardó bastante, ¿no? Pero yo siempre digo una cosa y es fundamental. No nos quedemos sentados en casa esperando que nuestros políticos, tanto estatales como locales, nos vengan a sacar las castañas del fuego. Si nosotros no estamos ahí, no lo vamos a hacer. Yo recuerdo en aquella época, los mismos que habían estado unos años atrás enfrentados en las trincheras unos contra otros, juntaron sus fuerzas y sacaron al país adelante. Que nadie se crea que fue el gobierno de Franco, ni Franco el que sacó a los españoles adelante, fue el propio pueblo. Y en esta ocasión tenemos que hacerlo exactamente igual. Lo único que hizo el gobierno de Franco fue seguir al pueblo, es decir, estos quieren esto, vamos a hacerlo. Pero en aquella época se trabajaba los domingos hasta las 11 de la mañana, a las 12 era la misa obligada, ¿no? Pero hasta las 11 de la mañana se trabajaba de lunes a domingo. El descanso era solamente de mediodía del domingo. Ahora yo pienso que no estamos en época de tantos puentes, ni tantos festivos, ni tantas fiestas, que las fiestas son muy buenas, son buenísimas, pero acortémoslas, trabajemos un poco más, saquemos el país adelante, movamos el motor de la economía, lo necesitamos, independientemente de que el banco nos dé el dinero o no nos lo dé, pero y de que los políticos se muevan o no. Si nosotros nos movemos, el político se mueve también. Bueno, el caso es que esta crisis está tocando a todos los palos de la sociedad, es una pobreza casi generalizada y supongo que usted en los años que lleva vinculado a Cáritas habrá visto cómo ha cambiado ya el perfil, cómo ha evolucionado. Sí, en los últimos años yo llevo desde el año 1989 en Cáritas, primeramente como administrador y en los últimos casi 6 ahora como director de la entidad. Y efectivamente hemos visto una situación de crisis. En los años 90 tuvimos una situación de crisis bastante importante, pero bueno, ni punto de comparación con esta. En aquella época se salió adelante. Y yo pienso que en esta, por mucha crisis que haya tan profunda, también vamos a salir, como he dicho antes. Y sí, el perfil, sí, efectivamente, estábamos nosotros en los últimos tiempos, hace 5 años, el perfil de las personas que estábamos atendiendo era entre 45 y 55 años aproximadamente, generalmente mujer, familia monoparental, mujer con hijos, inmigrante también, mujer también inmigrante y también con hijos, la inmigrante con el doble inconveniente, ¿no? de el idioma, el pueblo, la raza, las costumbres y el color también, ¿no? En muchos casos. Y bueno, pues ahora hemos pasado de lo que se comenzó a llamar en los últimos 5 o 6 años, se empezó a llamar los nuevos ricos, que eran los jóvenes que se habían independizado de la familia, habían creado su propia familia, su propio hogar, con la hipoteca a cuestas, y lo ganaban muy bien, porque estaban trabajando básicamente en la construcción él y ella en el sector servicios, y bueno, pues estaban entrando unos ingresos muy considerables en cada una de las familias. De ahí que se les llamaba los nuevos ricos de la clase media, ¿no? Y hoy lamentablemente son los nuevos pobres, por la situación en que han caído, ¿no? Porque se les ha venido el castillo que creían que estaban construyendo de cemento, era al final de papel y todo se vino abajo, ¿no? Y esta situación les ha afectado muchísimo a los jóvenes. Estamos hablando de personas entre 29 y 35 años aproximadamente, que es la media de estos jóvenes que acuden a los servicios de Cáritas, demandando de todo, desde la alimentación hasta búsqueme un empleo, ¿no? Se trabaja muchísimo con ellos en ese tema. En muchos casos se les manda a que hagan formación, porque abandonaron los estudios y hoy en día ya sabemos que el título es fundamental, aunque no también se tenga... se habrán encontrado con gente con título también Exactamente, hay ayuda, mucha ¿no? gente, sí, tengamos en cuenta que un 40% de los jóvenes que ahora mismo están demandando empleo tienen formación universitaria y lamentablemente no consiguen empleo aquí. Ya vemos que los jóvenes están saliendo de Canarias y del conjunto del Estado y se están yendo a países como Alemania, que es el que está absorbiendo a la mayoría de mano de obra esta, pues son gente que están preparada, son gente universitaria con titulaciones muy importantes dentro del campo no solamente de las letras, sino también de las ciencias, ¿no? Y son gente muy bien preparada porque no consiguen un trabajo aquí en nuestro país. Y allí están trabajando y están consiguiendo eso. En Inglaterra está abarcando muchísimos médicos y enfermeras que una vez han finalizado la carrera se van para allá. La verdad es que el esfuerzo que tienen que hacer para aprender el idioma es importante, pero no importa, al final van a conseguir un empleo. Y lo que es lamentable también es que una joven de 29 años en Madrid, que estuve hablando con ella en una visita que hice a un comedor social que rige Cáritas Madrid allí, y estuve hablando con ella y me decía una frase que me marcó bastante y me preocupó, que es como que en España los jóvenes no tenemos futuro. Y eso que una chica de 29 años me diga eso, pues es muy triste, no solamente ¿no? me produce mucha tristeza, sino también el decir qué está haciendo nuestra clase política para que los jóvenes piensen esto, ¿no?
Y señor Ruiz del Castillo, ¿tendremos que buscar culpables a esta situación? ¿Hay algún culpable? No, ¿Sé que tenerlo o somos todos culpables? Somos todos culpables en cierta medida. No nos culpemos tampoco todos, porque también la frase muy manida esta de bueno, los culpables somos nosotros porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno, cada uno vive como puede y no siempre le ha afectado una crisis a todos en la misma medida. Esta crisis nos está afectando a todos, básicamente por igual, claro, a unos más o menos, porque los que han perdido el empleo, los que estamos con una pensión, porque tenemos que estar ayudando a nuestros hijos y a nuestros nietos que están en esa situación y también nos está afectando en cualquier medida. Pero los culpables somos todos, como digo, en la medida en que podamos serlo, si es que lo somos, que tampoco tengo yo muy claras las cosas de que somos todos culpables. Yo pienso que los culpables son unas entidades financieras que han querido enriquecerse más y que la avaricia les ha llevado a esto, a lo que dicen que el refrán ese de que la avaricia rompe el saco, pues al final ha ocurrido eso, ¿no? La avaricia ha roto el saco. Pero también lo que me preocupa es que precisamente se esté pidiendo dinero a Europa para cubrir unos agujeros que no los hemos creado nosotros ni nadie del pueblo, que va a ser a costa nuestra porque nos van a incrementar los impuestos para poder pagar esos agujeros y que precisamente esas entidades financieras que han creado todo esto ahora se benefician de ese dinero que debería de venir al pueblo para poder salir adelante en la situación crítica. Porque no nos quepa la menor duda de que si no se les exige, ese dinero no va a servir para dar crédito a las pymes que son las que generan el empleo, ni tampoco va a repercutir en que nos den ahora manos llenas como antes los créditos, que nos llamaban por teléfono para darnos un crédito. Y cuando han tenido muchísimos beneficios, esos 50, 60% anuales de beneficios que tenían las entidades financieras, a mí nunca me dieron ninguna parte de esos beneficios. Si yo tenía algún fondito pequeño ahí, sí, me incrementaban esos fondos, pero porque yo tenía el dinero. Si no hubiera tenido nada, no me daban nada. Entonces, pienso que esto se debe de corregir, y lo digo claramente, lo pienso, porque esto lo único que va a hacer es incrementar más aún el nivel de pobreza de nuestro país. ¿Es usted optimista? Mucho, eso sí. Y quiero transmitir el optimismo, porque aunque yo hable así un poco y digan que aliento pesimismo, no, al contrario. Soy optimista por eso, ¿no? Porque lo que he comentado antes, he vivido dos procesos muy similares y en aquel se salió, pues digo que este tenemos que salir exactamente igual. ¿Que tardemos más o menos? Bueno, en aquel también se tardó mucho, porque reconstruir España fue muy lamentable, también muy costoso y además muy tardío, ¿no? Pues en esta época yo pienso que en un par de años podamos estar no gastando como antes, ¿no? Eso no creo que deba volver. Seguramente que eso lo mediremos a partir de ahora mucho más, ¿no? Sí, efectivamente. Eso de comprar, tirar, comprar, ya vamos a olvidarnos un poco y vamos a volver al comprar, reparar, seguir usando. Exactamente. Antes tirábamos comida y ahora la necesitamos para comer. Exactamente. Y tenemos que mirar siempre eso. A mí me duele muchísimo. Yo cuando voy al restaurante y me ponen un plato que es imposible que me lo coma, me da un dolor y una tristeza ver que esa comida va a ir a la basura, ¿no? Cuando hay tanta necesidad. Pero bueno, yo pienso que sí, vamos a salir adelante. Con toda ese optimismo del que usted habla me hace recordar una campaña de Cáritas de no hay límites para soñar. Efectivamente, es que no lo hay. Que no hay límites para soñar y esta campaña nos ha servido precisamente para soñar. ¿Qué respuesta ha tenido esa campaña? Pues muy buena, porque en Canarias tenemos que tener en cuenta que es un pueblo muy solidario. Canarias, cuando ha habido cualquier tema de catástrofes o de situaciones críticas de otros países, hemos acudido, se ha volcado la gente siempre. Yo recuerdo, como digo, los 23 años que llevo en Cáritas, recuerdo la catástrofe de Venezuela. Se volcó el pueblo, aquí se recaudó una cantidad de millones de pesetas. Entonces pesetas se recaudaron para nuestros hermanos de Venezuela. Porque claro, ¿quién no tenía algún familiar allí en Venezuela o quién no había estado en Venezuela, aquí de Canarias, ¿no? El pueblo se volcó, una solidaridad impresionante. Y siempre hemos sido solidarios. Y siempre somos solidarios, y ahora mucho más, porque todo el pueblo, ¿quién no conoce ahora en esta situación a alguien o quién no tiene a un familiar en situación de paro, de desempleo, pasándolo mal o que le está ayudando? Y estamos ahora mismo trabajando en eso. Y hay muchísima gente. Nosotros, con esta campaña, se han incrementado la cantidad de socios que tenemos, socios colaboradores que colaboran con nosotros con alguna cuota mensual. Se han incrementado las cuotas de otros que los tenían. Algunos también se han tenido que dar de baja, lamentablemente, y eso nos duele, que se den de baja una persona, no por lo que no nos venga a nosotros, sino porque sabemos que cuando una persona se da de baja de una cuota que tenga que pagar mensualmente o con otro periodo en Cáritas, es porque su situación económica es lamentable. Entonces, nos preocupa porque en algunos casos han tenido que decir, yo estaba ahora colaborando y ahora por favor les pido su ayuda. Y eso es una tristeza tremenda, ¿no? Pero esa solidaridad está.
y la tenemos ahí palpable. Como digo, ese incremento, aunque sea entre un 3 y un 5% de las aportaciones de nuestro pueblo, es muchísimo dinero, porque es muchísimo el esfuerzo que se está haciendo. Hasta hace unos años, señor Ruiz del Castillo, cuando hablábamos de pobreza siempre la situábamos en las grandes ciudades. ¿Eso también ha cambiado, ese panorama, ese escenario? Hombre, las grandes ciudades siguen teniendo más pobreza aún todavía, y ha vuelto pobreza a ciudades pequeñas que apenas se veía o que no se veía, o que la gente se ocultaba más por vergüenza. Hoy en día las situaciones de pobreza no se ocultan en la mayoría de los casos. Todavía sigue algunas personas con esa vergüenza de que otros conozcan, sobre todo en los sitios pequeñitos, ¿no? En la isla de La Gomera no tenemos a nadie que tenga ninguna necesidad, pero yo sé que sí la hay, ¿no? Pero bueno, sitios pequeños se ocultan, ¿no? Pero cada vez la gente tiene menos vergüenza de decir en qué situación está, porque a lo mejor podemos hablar del refrán ese que dice mal de muchos consuelo de bobos, ¿no? Entonces, no es porque sea el consuelo de bobos, sino el consuelo de todos, ¿no? Yo diría. Pues bueno, pero crece esa solidaridad, porque nos damos cuenta de que sí, estamos ayudando a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestra nuera, o a nuestro bisnieto, y estamos ayudándole económicamente con un esfuerzo tremendo, porque las pensiones no son nada tan bollante como pueda creerse, ¿no? Y si nos las rebajan ahora, menos todavía, ¿no? Pero ese colchón familiar está sacando de muchas situaciones a muchísimas personas, sobre todo a los jóvenes que han retornado al seno familiar. Y ese colchón familiar de las pensiones está haciendo muchísimo. Pero también es lamentable que una familia tenga que sacar de la residencia a su abuelo o a su madre o a su padre, porque con esa pensión que está pagando para costear la parte que le corresponda de la residencia o la totalidad de la residencia, lo necesite estas personas, estos hijos o estos nietos lo necesiten para comer y para poder vivir. Y lamentable que todo ese proceso que se lleva en esa residencia o en ese centro de día para los mayores, que lo que se hace es crear un envejecimiento activo, es decir, que la persona tenga una actividad, pues lo de paseos, los ejercicios que le dan, los fisios, las actividades de manualidades, las actividades de memoria, todo esto es imposible que en la casa se pueda hacer con las mismas técnicas que se dan por profesionales en los centros en las residencias y en los centros de día para mayores, ¿no? Eso es lamentable y es triste, porque yo estoy seguro de que cuando una familia tiene que optar por llevarse a su mayor a casa es porque verdaderamente lo están pasando tan mal que no tienen otra salida que vivir o malvivir con la pensión del abuelo. Bueno, ya en el poco tiempo que nos queda, señor director de Cáritas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hablemos del equipo humano que forma parte de Cáritas Diocesana. Podemos decir que en Cáritas no se descansa, se trabaja mañana, tarde y noche. Y más. Y más, ¿no? Y más aún. Yo digo siempre que el mayor patrimonio que tiene Cáritas es su gente. La gente que está codo con codo conmigo. Y yo me siento muy orgulloso de toda mi gente, de todos, desde el primer voluntario hasta el último contratado. Y cualquiera que haga la labor, porque a lo mejor Irene, que es un encanto de mujer, que es la señora de la limpieza, cuando me dice, no, bueno, tu trabajo es el más importante de todos. Y desde el más pequeño hasta el último, para mí son lo más importante que tiene Cáritas. Y en las casas de acogida, ¿cómo se trabaja? Y veo que se emociona, porque creo que hablar de toda la gente que forma parte del equipo humano, pues la verdad que es para valorar todo su trabajo. En una casa de acogida prácticamente es una función de 24 horas del día. Sí, efectivamente, trabajamos con muchas, sobre todo, por ejemplo, en los colectivos sin techo, que tenemos, bueno, el proyecto Café Calor es una casa de baja exigencia y solamente abre por la noche y cierra por la mañana. Después, cuando se marcha la gente, se abre a las 8 de la tarde y se cierra a las 8 de la mañana. Entre las 8 y las 11, pues lo que se hace es la gente que acude allí, que tiene que dormir esa noche que le toca en turno, porque la verdad es que hay unos turnos para poder dormir, porque es un centro de baja exigencia. Y entonces allí, en ese periodo, la gente entra, se ducha, se cambia de ropa, cena, ven la televisión un rato y a las 11 ya todo el mundo debe de estar durmiendo y descansando, porque al día siguiente a las 7 se van a levantar y después de asearse, que van a desayunar, tienen que lamentablemente volver a la calle. En algunos casos, pues alguien que pueda tener expectativas en búsqueda de empleo, no también, o pasan a alguno de nuestros proyectos donde ya se va a trabajar la promoción con estas otras personas que sean fácilmente insertables en la sociedad por su edad o por su profesión o por otras cualidades que puedan tener, ¿no? El centro de Guajara pues ya es ese, en el que estamos en el proceso de ahí, ¿no? Luego tenemos también los de inmigrantes. Los inmigrantes es un problemón tremendo, porque para poder legalizarlos tienen que estar trabajando, para poder trabajar tienen que estar legalizados, o sea, es una pescadilla que se nos muerde la cola, ¿no? Continuamente. Pero estamos trabajando y estamos luchando. Tenemos un proyecto que, bueno, para mí también es otro de los proyectos de estrella, que es la única casa de acogida para enfermos de VIH-Sida, que eso lo tenemos en La Laguna. Y entonces ese proyecto es un encanto de él, porque ahí hay unas trabajadoras, un personal maravilloso que atiende a aquellas personas como si fueran sus hermanos, sus hijos, su familia, ¿no?
En todas las casas se trata a los que estamos allí con ellos acogidos como la familia. Y yo creo que la respuesta que tenemos por parte de la gente que acude allí es esa, es la adecuada, ¿no? Bueno, hay sus problemas, porque el estar sin techo, sin hogar, el no tener empleo, son situaciones desesperantes en las que muchas veces llegan a otros procesos en los que vienen los enfados, las peleas, pero todo eso lo entendemos, porque nos ponemos en el lado de la persona. Le decíamos que Cáritas es ese lugar, esa entidad que no solo ayuda en alimentación, en vestido, no solo en formación, sino también despertar esos valores humanos, que supongo que es lo más importante. Y sobre todo darle la esperanza y el optimismo de que va a salir adelante, que su situación se puede corregir, que va a ser, como en algunos casos se dice, es que yo quiero ser persona. Digo, ya persona lo eres, pero si quieres ser una persona con todas las consecuencias lo vas a hacer pronto. Bueno, no tenemos tiempo para más, hemos cumplido nuestros 30 minutos, pero sí hemos hecho un pasaje por esta entidad que la verdad está haciendo una buena labor en esta situación tan importante de crisis que estamos sufriendo. Señor Leonardo Ruiz del Castillo, gracias por acompañarnos esta mañana y buena suerte y mucho ánimo a todos los voluntarios que forman parte de Cáritas Diocesana. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los televidentes de la televisión canaria, y muchas gracias también a este pueblo por eso que he dicho antes, por esa solidaridad, porque un euro que nos entreguen con otro euro, al final es muy bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues ya saben todos ustedes, ahí tienen también una herramienta para colaborar con Cáritas Diocesana y con esta situación de crisis que están atravesando muchas familias en Canarias. Les dejo con la programación de Televisión Canaria, será hasta el próximo programa. Buenos días.